Buenas tardes, estimados amigos. ¿Qué le pasa a Jonathan que está haciendo vivos todo el tiempo? ¿Que no tiene nada que hacer? No, no tengo nada que hacer. Mi papá se fue al cumpleaños de un hermano, se fue a una actividad de la iglesia, no sé dónde se fue. Y bueno, estoy de feriado. En la Argentina es el Día de la Bandera Nacional Argentina que ha creado Manuel Belgrano, así que un saludo a todos mis compatriotas argentinos, ¡viva la patria! Y nada, estoy en feriado, viene una gira después, entonces ya no voy a tener tiempo de hacer videos, así que los quiero hacer a los videos ahora. Así que nada, perdónenme si los estoy saturando, no importa, vean el video cuando quieran. Sinceramente estoy en una franca difusión de los canales católicos que a mí me parecen que son importantes. Son canales serios, de gente teóloga, de teólogos, de gente que se dedica a la teología de una manera académica y seria. No consideran que el ministerio esencial del catolicismo sea la destrucción de la fe de otros hermanos. Pero como no es relativista, este teólogo, porque yo pienso que alguno puede decir, claro, vos llevás a tu canal a los teólogos católicos que no combaten la fe reformada. Y no es así. Pero considero que Guido lo hace con justicia, con humildad, con apertura al diálogo y con prudencia, ¿no? Y me parece que está abierto al diálogo y no tiene un ministerio antiprotestante. Una cosa es ser procatólico y otra cosa es ser antiprotestante. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y el espíritu del catolicismo, desde el Concilio Vaticano II en adelante, no es un espíritu anti, no es anti, es pro, es a favor. Entonces, una cosa es la apologética, anti, y otra cosa es la teología fundamental, que es propositiva, que fundamenta la fe católica, que muestra lo hermosa que es la fe católica, sin privarse de corregir los errores. Y hoy van a ver a Guido Rojas, que es un gran teólogo, un licenciado en teología por una universidad pontificia en Colombia, que nos va a aclarar algunos temas de la eclesiología católica, que es un tema muy complicado. Yo he leído algunos libros de Rollo Marín, bueno, y algún otro teólogo que ya me voy a acordar el nombre, pero teólogos tomistas que me resultan muy interesantes. Bueno, ahora vamos a hablar con Guido Rojas. El canal de Guido Rojas es un canal muy bueno, muy serio, y como les dije, yo quiero difundir los canales católicos que me parece que son buenos canales, que son canales importantes. Y como verán, Guido no viene a sobarme el lomo. Vamos a tener una especie de debate, una charla, debate con Guido, pero van a ver entonces que Guido no es relativista, que él defiende la verdad católica, pero la defiende con el espíritu que manda el magisterio católico. Bueno, Guido, perdón porque la introducción haya sido tan larga. Bienvenido. No, gracias, no, gracias a ti, Jonathan, gracias por tu amistad, por tu aprecio, por esas palabras. Sabes que el aprecio y el respeto es mutuo. Me gusta mucho tu forma como trata los temas, la forma como te documentas, la forma como con esa finura, esa delicadeza. Y estamos aquí para, como tú dices, es un compartir. La fe es para compartir, la fe no es para imponerla. Cada quien es consciente de su propia fe y tenemos ese libre albedrío, la conciencia de creer que cada uno estamos en la verdad, pero mi verdad no tiene por qué aplastar la verdad del otro. Eso sí lo tengo yo muy claro. Aclárame este tema, vos que sos un teólogo profesional. Hace rato, un apologista llamado Max Roper Calvo identificaba que todo católico que se convierte al protestantismo necesariamente es un hereje. Independientemente de Max, que yo lo aprecio y me parece muy valioso, Max Roper Calvo, lo aprecio y lo valoro, quiero que hablemos un poco de la temática, porque yo quiero que me aclares. ¿Todo protestante es un hereje? ¿Le cabe así esa palabra dentro del magisterio católico?
Bueno, es que primero que todo hay que entender que es un hereje, ¿no? Hay tres conceptos que la iglesia maneja, que es herejía, apostasía y cisma, en lo que tiene que ver en el lado eclesiológico. Pero para que tú seas un hereje tienes que ser un católico, tienes que ser católico de nacimiento, porque yo no puedo juzgar la fe del otro. O sea, la fe mía católica me obliga a mí de confesar lo que nosotros creemos, bien sea en el credo o lo que ya está establecido por la iglesia, dogmas como la Trinidad, dogmas cristológicos, los dogmas mariológicos. Hay otras cosas que son de magisterio ordinario. Entonces yo considero que una persona hereje dentro del catolicismo es alguien que niegue una de esas verdades. Un cismático es alguien que dentro de la iglesia no reconoce ya la autoridad del Papa, está fuera de la iglesia porque el Papa para nosotros es la cabeza visible, humanamente hablando, y el apóstata es el que reniega la fe. Ya hablar de otras creencias, pues la iglesia tiene, por ejemplo, cuestiones que unen, sobre todo si son iglesias de orden trinitarias. Todas las iglesias que sean de orden trinitarias, por ejemplo, los ortodoxos son tan católicos como nosotros, tienen la misma sucesión apostólica, tienen la misma tradición, unidos hasta el gran cisma de Oriente en el 1054, los 7 primeros concilios, verdades de fe. Y la reforma protestante ya fue una división dentro de la iglesia católica, que como decía San Agustín, la división es el triunfo de Satanás, por donde venga. Y en eso tenemos culpa, todos tenemos culpa, porque no somos fieles a lo que Jesucristo dijo en Juan 17:11, Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me envías. Hay una ruptura en la reforma protestante, vienen 3 grandes ramas, luteranos, los reformados, los anglicanos, nos unen ciertas cosas y también nos dividen ciertas cosas. Y de ahí en adelante, en el transcurso de la historia del cristianismo, pues han venido algunas sectas que a mí no me gusta llamarle sectas porque no, yo trato de ser muy respetuoso con todo, pero cuyas doctrinas pueden ser un poco más complicadas si la vamos a ver desde el magisterio católico, el magisterio tradicional, que son algunos movimientos del siglo XIX, los mormones, los testigos de Jehová, los unicitarios, los adventistas. Entonces que la cuestión es más delicada. Podríamos decir ahí, por ejemplo, que la unicidad fue considerado una herejía desde los primeros tiempos del cristianismo. Negar la naturaleza divina de Jesucristo, los arrianos también, los monofisistas, los nestorianos, y de hecho inclusive existen algunos movimientos, por ejemplo, nestorianos todavía quedan unas fracciones, la iglesia copta, que son monofisistas, también solo reconocen la naturaleza divina de Jesucristo. Ellos de pronto sí, porque es definido que Jesucristo es un solo ser con 2 naturalezas, 2 voluntades. Entonces ahí sí podríamos decir que caen en una herejía, pero desde nuestro concepto. Otra cosa es el concepto de ellos. Ahora, para darte la palabra, ya termino con esto, para darte la palabra, una cosa que es importantísima en el magisterio católico y que muchas veces los apologistas católicos no lo tienen en cuenta, más importante que todas estas cuestiones dogmáticas, teológicas, es la conciencia. Y tú que eres filósofo, es de esa, la conciencia, como decía John Henry Newman, es el primer vicario de Cristo en la tierra. O sea, yo por conciencia, yo no puedo juzgar al otro, ni puedo imponerle mis ideas, porque para eso tenemos la libertad. O sea, en la conciencia de cada hombre, ni la iglesia juzga, decía el Concilio Vaticano II. Entonces yo no puedo juzgar la conciencia, por ejemplo, de un testigo de Jehová, o de un mormón, o de un adventista, porque no está de acuerdo a mi parecer y a mi criterio, porque yo no soy Dios. Ya el único que juzga eso es ya él. Bien, pues, Jonathan. Sí, no, te quiero ajustar la pregunta para que tu respuesta me pueda satisfacer en un aspecto. Yo entiendo que hereje es aquel que niega un dogma de fe. En particular, yo niego dogmas de fe católicos. Yo no acepto el dogma de la infalibilidad del Papa, por ejemplo. Yo no acepto el dogma de la Inmaculada Concepción de María. No lo acepto, es un dogma. Yo niego ese dogma. Claro, yo lo niego desde afuera del catolicismo, no lo niego desde adentro del catolicismo. La pregunta es, una persona que en su conciencia ingresa a la iglesia luterana desde el catolicismo y se hace luterano, siendo luterano, ¿es un hereje? Y si es un hereje, ¿se pierde? Porque citan algunos apologistas católicos un documento de Pío X,
que sería un catecismo, un documento de San Pío X, que dice que todos los herejes y apóstatas irán al infierno y merecen la condenación y que no se salvan y que están excluidos de la comunión de la Iglesia Católica, sin la cual no hay salvación. Yo no he estudiado los discursos de Pío X, te la debo, pero te pregunto, todo buen católico hoy tiene que creer que los actuales protestantes que vienen del catolicismo son herejes y que por lo tanto se pierden o tienen muchas chances de perderse por haber apostatado de la fe católica. Bueno, yo ya he explicado eso anteriormente y sobre todo el ala radical de la iglesia, de algunos apologistas católicos, entonces se van, de hecho lo hablaba la otra vez con nuestro hermano Néstor Díaz, que tuvimos también un diálogo más o menos parecido. Entonces se van a lo que fue, por ejemplo, el Concilio de Trento, o por ejemplo, porque era la plena contrarreforma, en ese mismo sentido, o lo que es, por ejemplo, San Pío X. Hay que tener en cuenta también lo que yo siempre he dicho, es el contexto de cada momento. No es lo mismo la época de los primeros grandes concilios cristológicos del siglo IV, siglo V, a lo que se vivió en la Reforma Protestante, la forma como la Iglesia reaccionó, a lo que se vivió a principios del siglo XX con San Pío X, con toda esa mentalidad modernista de lo que era el papado, con poder temporal, con poder religioso, con estados pontificios, recién la infalibilidad, a lo que es la apertura de la iglesia con un nuevo ayornamiento con el Espíritu Santo, porque nosotros creemos que el Espíritu Santo siempre ha actuado con el Concilio Vaticano II. Entonces, vuelvo a repetirle, ante la conciencia de cada hombre, y eso lo dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, que como tú lo tengo bien rajado, porque lo he estudiado varias veces, la Iglesia Católica no puede juzgar porque la Iglesia Católica no está para condenar, la Iglesia Católica está solamente como un medio de salvación. Lo que la Iglesia Católica puede asegurar es que esa persona no está para nosotros en la plena comunión de la Iglesia, que sería el Papa, sería el Magisterio, serían los sacramentos. Pero eso no es una condenación automática para que una persona se vaya al infierno. O sea, la Iglesia Católica hoy en día es tan abierta que por eso le dan palo a la Iglesia Católica. Le dan palo, como tú mismo lo dices, por esa posición retrógrada que no va con el mismo hombre posmoderno anteriormente. Y también se le da palo hoy en día porque la Iglesia Católica dice que hay medios de salvación, inclusive a un ateo, un agnóstico, porque es que yo no sé la conciencia de cada quien, de que hay medios de santificación, o sea, de salvación como una religión natural, en el hinduismo, en el budismo, o sea, que tienen cosas que vienen con lo que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que no es lo mismo, porque son religiones naturales, y que también con las religiones reveladas, como son el judaísmo y el islam, que creen también en único y verdadero Dios, hay cosas que nos unen. Pero yo no puedo juzgar, y yo creo que ningún papa, no creo que el Papa Francisco vaya a juzgar o vaya a condenar a alguien hoy en día al infierno, porque ni siquiera con la excomunión que hizo el Papa Pío León X con Martín Lutero, una excomunión es simplemente, porque eso hay que aclararlo, cuando alguien piensa que una excomunión es una sentencia definitiva al infierno, no es. Una excomunión es esa, el derecho canónico dice que una excomunión es una persona que está excomunión es estar fuera de qué, de la común unión de la Iglesia Católica como el cuerpo místico de Cristo, unido al Papa con la cabeza, a los obispos y al magisterio eclesiástico y a los medios de salvación y de gracia que para nosotros son los sacramentos. Pero esa persona ya tiene en su conciencia, sigue teniendo una relación directa con Dios. Y ante eso, ¿quién puede juzgar? ¿Cómo sé yo, y eso lo he defendido muchas veces, que Martín Lutero o que el mismo Judas o que Caín están en el infierno? La Biblia no me dice a mí que están en el infierno. O sea, claro, eso ya es algo que es solamente de Jesucristo. Vos sabés que con Lutero surge en la modernidad la objeción de la conciencia, ¿no? Es decir, que uno, aún, porque la objeción de conciencia es que nadie puede obligarte a ir en contra de tu conciencia, pero la objeción de la conciencia es que incluso obrando mal, objetivamente mal, uno no puede ser condenado moralmente si uno en su sana fe cree que está obrando bien. Si uno cree que está obrando bien. Ahí hay un reducto último que es la subjetividad moderna, la subjetividad que después va a descubrir Descartes, ¿no? El subjectum moderno, ¿no?
te pregunto esto porque nosotros tenemos declaraciones papales para todos los gustos. Hay de todo, ¿no? La libertad de León XIII condena la libertad de expresión, condena la libertad de educación, la libertad de cátedra, la libertad de prensa, condena la libertad de conciencia, ¿sí? En un contexto distinto, ¿no? Yo entiendo que el Concilio Vaticano actualiza esos principios que no son dogmas de fe. O sea, la condena al protestantismo no es un dogma de fe. ¿Sí? Puede ser dogma de fe, qué sé yo, pronunciarse a favor de la justificación de una manera y condenar la justificación de otra manera. Pero suturar esas heridas para el Vaticano ha sido para mí muy difícil, porque claramente levantaron excomunión a Lutero, una cuestión que habrá sido muy problemática. Firmaron una declaración conjunta de justificación con el mundo luterano. Acá tengo un libro de Walter Kasper, que yo creo que ha sido el cardenal que más cerca ha estado del protestantismo, Cosechar los frutos, aspectos básicos de la fe cristiana en el diálogo ecuménico. Walter Kasper, que escribió un libro que se llama Lutero, una perspectiva ecuménica. La Comisión para la Historia de la Iglesia, cuando se cumplieron los 500 años del nacimiento de Lutero, hicieron una revisión sobre una concepción de Lutero que pertenecía a una leyenda negra de Lutero, y hoy la Iglesia Católica tiene un concepto de Lutero que es diferente, porque yo parto de esta premisa, ¿no? Sí, yo considero que el protestantismo en bloque es una herejía y que la herejía te manda al infierno y que por lo tanto el protestantismo es malo y que no hay salvación en el protestantismo y que en el protestantismo trabaja Satanás y que Lutero es un monje maldito y que los luteranos se van a la perdición. Si yo tengo esa perspectiva, yo creo que cualquier papa que haga lo que hizo Juan Pablo II, escribiendo Ut Unum Sim y abriendo una comisión ecuménica, Benedicto XVI peregrinando a lugares emblemáticos de la Reforma en Suiza, o el mismo Papa Francisco abrazándose en los 500 años de la Reforma, conmemorando, no celebrando, conmemorando la Reforma protestante con el presidente de la Federación de Iglesias Luteranas en Alemania. Me imagino que no tendría mucho sentido, serían papas que estarían en contra de los principios de la Iglesia Católica si ellos, por ejemplo, promovieran la oración en unidad, la ayuda al prójimo en unidad, ciertas celebraciones ecuménicas, ciertas profesiones de fe en conjunto, si promovieran la unidad, el amor, la interacción, la reciprocidad. Yo me imagino que si estos papas no entendieran que el espíritu del catolicismo es despreciar y detestar el legado de la Reforma, tendrían sentido muchas expresiones católicas como que la Iglesia Católica se está luteranizando y que esa luteranización es diabólica, viene de los hijos del diablo, y que el Vaticano está plagado de masones, y que entonces no hay que escuchar lo que dicen el Vaticano oficial, el magisterio oficial, que está lleno de masones, y tantas otras expresiones que están circulando por ahí. ¿Crees vos que eso le hace bien a la espiritualidad católica? ¿Crees vos que eso está promoviendo el espíritu del catolicismo y la fe auténtica católica? ¿Cómo examinas vos ese tipo de expresiones que tienden a condenar en bloque a la Reforma, ¿no? Y a generar un cierto movimiento apologético, bueno, sectario, ¿no? En el sentido sociológico de la palabra sectario, ¿no? Es decir, que todo lo que está fuera de la Iglesia Católica seguramente es malo, ¿no? ¿Refleja eso
el espíritu mismo del Vaticano, o el espíritu del Vaticano también es recoger los elementos de verdad que hay fuera de la iglesia? Bueno, existen varias cosas y quiero responderte a todas las que me acuerde por orden. Otra de lo de León XIII, que de hecho se llamaba Joaquín Pexi, de origen noble, es el mismo contexto en que la Iglesia Católica, cesaropapismo, poder político y poder temporal, y también lo que en esa época, las consecuencias de la Revolución Francesa, del libre pensamiento, del racionalismo, se dio para esa época el evolucionismo, el marxismo, que hablaba que la religión es el opio del pueblo. Tú que conoces todas esas cuestiones filosóficas de este Nietzsche, que decía que la religión es el opio del pueblo. No, creo que ese fue Marx. ¿Quién fue que dijo que la religión es el opio del pueblo? ¿Jonathan? Marx. Marx, pero Nietzsche decía algo con Dios. ¿Qué es lo que decía Friedrich Nietzsche de Dios Dios? ha muerto. Eso, Dios ha muerto. Exactamente. Todas esas ideologías. Entonces la iglesia respondió también a esa cuestión, la masonería francesa también en esa época. Interesante lo que dices también. Bueno, entonces eso, como te digo, eso era para su momento. Ya es otra cuestión posmoderna, ya todo eso. De hecho, inclusive en esa época había el índice de los libros prohibidos. Muchas de las primeras Biblias fueron quemadas, eran la Biblia del oso, no podían entrar a España o salir de ellas porque las pocas que quedan eran porque la misma Inquisición, el Santo Oficio, y cuando se estudia la historia de la iglesia, como decía el Papa Pío IX, el Papa, bueno, uno de estos papas decía, la iglesia católica no le teme a la verdad, la historia ahí está. A veces me da risa cuando algunos apologistas del lado evangélico dicen la cara oculta de los papas. Lo que no se quiere decir si es oculta o es secreta, ¿cómo es que ellos la saben? Entonces, toda esa información que tienes tú, la puedes dar. Sí, no, es que se escucha así. Sí, sí, de verdad, no, sí, te lo digo porque sí, yo he visto canales evangélicos que dedican solamente eso, la cara oculta del papá, la pornocracia, todo eso, la porno vaticana. Eso todo el mundo lo sabe. Yo siempre lo Me enferman. Claro, me enferman. Los evangélicos me enferman. Eso es claro. O sea, no, la iglesia, como dice Juan Pablo II, luces y sombras. Ahora quiero, para ir avanzando, lo de la conciencia es tan importante que, de hecho, inclusive el mismo Martín Lutero llegó a decir cuando estaba pues en esa dieta con el, nada más que nada menos que el emperador Carlos V. Dieta de Worms. Exactamente, donde estaba John Eck y todo y Cayetano, decía, mi conciencia está, o se le atribuye esa frase, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y dice aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, la conciencia, dice algo muy interesante, en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que no sea a sí mismo, sino que debe obedecer, cuya voz resuena, cuando es necesario en el oído, en su corazón, llamándola siempre a amar, hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón, la conciencia. Estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica 1776. La conciencia es el núcleo más secreto y sagrario del hombre, en el cual está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella, Gaudium Spes 16. Dice también el cardenal John Henry Newman, la conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo, o sea, el primer representante de Cristo en el hombre. Carta de Newman al duque de Nuremberg 5. Y termino, numeral 1782. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia ni debe impedir su actuar seguro en la conciencia en todo lo que es materia religiosa. O sea, ya la Iglesia Católica da libertad, cada persona tiene el derecho, si yo soy católico y me voy para cualquier, yo estoy en conciencia, o sea, ya me aparto de la unión de la Iglesia Católica, de los sacramentos, pero mi conciencia me dice que en esa otra iglesia puedo encontrar la verdad, sea unificada. Eso sería una libertad política, ¿no? Pero no, yo te pregunto. Y religiosa también, dice aquí libertad religiosa, dice el numeral 1782, o sea, eso está aquí, mira, lo estoy sacando del Catecismo de la Iglesia, o sea que la Iglesia hoy en día reconoce la libertad de conciencia que tiene cada persona de elegir su propia religión en conciencia. Yo no puedo juzgar la conciencia del que siendo católico se hace presbiteriano o de cualquier otro, por eso yo admiraba mucho la vida de Francisco de la Cueva, que siendo un sacerdote, un erudito, católico, biblista, él en conciencia él no peleaba tanto por los deuterocanónicos, en conciencia él lo que no aceptaba era la confesión de pecados. Y él llegó a ser, y la vida de él es extraordinaria,
se fue, trató de regresar, lo tuvieron hasta en un convento clausurado, como en clausura, después se casó y después él reconoció de que no, de que ya en conciencia no podía seguir siendo un sacerdote católico, se hizo un ministro protestante, un gran biblista, un gran erudito, un gran profesor universitario. ¿Cómo puedo yo juzgar que, por ejemplo, este gran personaje que abandonó la iglesia católica y se hizo un ministro protestante, por eso está en el infierno? ¿Quién me asegura eso? ¿Hay algún documento de la iglesia católica que lo diga? No. Entonces, eso es importante. Y eso tenemos que trasladarlo también a hoy en día, a la posición que tiene la iglesia católica con las demás iglesias. O sea, en el ecumenismo es eso, el ecumenismo es buscar puntos de unión. Y en esas reuniones ecuménicas hay tratados de teología, de Biblia, de moral, de bienes comunes, de bioética. Eso es lo que a veces se discute, o sea, puntos en común de todos los cristianos. Hermano, te llevo a la temática que nos convoca, porque yo a veces me disperso en mi mente y yo quiero ceñirme a la temática que nos convoca, porque seguramente vos te has preparado para eso. Yo hace un par de días hice un video entendiendo este razonamiento católico, ¿no? Yo te lo lanzo así y vos me corregís, porque la idea es que si yo estoy equivocado, vos me corrijas, ¿no? Yo entiendo que el razonamiento católico es así. Dice, nosotros entendemos, yo voy a hacer cuenta que soy católico, ¿no? Y digo, nosotros entendemos que la Biblia tiene autoridad, pero la Biblia señala a la autoridad de la iglesia, me está mostrando la autoridad de la iglesia. Y la iglesia es una iglesia histórica que, como escribió el Nuevo Testamento, es la que tiene el derecho a interpretar el Nuevo Testamento. Como la iglesia católica es una iglesia visible, y la unidad de la iglesia visible es fundamento de su autenticidad, no puede haber dos iglesias visibles que sean distintas y auténticas las dos. Una sería falsa y la otra verdadera. Como hay una sola que es verdadera la romana. Y la iglesia romana fue fundada por Cristo en la figura de Pedro. Esa iglesia a la vez recibió la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella y de que Jesucristo estará con ella todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa de Cristo verifica que esta iglesia, en cuanto a la fe y a la moral, no puede errar el camino, porque si esa iglesia errara el camino, vendría a ser que no sería columna y baluarte de la verdad, y que por lo tanto esa iglesia tendría la posibilidad de equivocarse y no sería un medio de salvación. Como tal, la Iglesia Católica, que fue escogida por Cristo, fundada por Cristo y acompañada por el Espíritu Santo, y Pedro, al tener las llaves del cielo y de la tierra, es el garante de que la Iglesia, cuando habla de la fe y de la moral, y cuando fija dogmas de fe y moral, es infalible. Yo encontraba que un cierto razonamiento paralelo hacían los judíos, cuando ellos decían, nosotros somos una iglesia fundada por Yahvé, en la cabeza que es Abraham. De hecho, le cambió el nombre de Abraham por Abraham, al igual que Simón se convirtió en Petro, en Petra. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Isaías dice, el Espíritu Santo vino sobre mí, el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento. Yo considero que es una herejía plantear que el Espíritu Santo está solo en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no está presente con los creyentes, porque considero que ese es el error del dispensacionalismo, de sostener que Dios obra de una manera en el Antiguo Testamento y de otra manera en el Nuevo Testamento. Entonces hay algunos que dicen en el Antiguo Testamento se salvaban por la ley y en el Nuevo se salvan por el Evangelio. No. Nosotros consideramos que Abraham conoció el Evangelio, como dice San Pablo, y que se salvó por gracia, justificado por la fe. Entonces, consideramos que hay una continuidad, que acá en los tiempos hay una continuidad entre el pueblo judío y la iglesia cristiana. San Pablo dice, no son los hijos de la carne, los hijos de Abraham, sino los hijos de la promesa, son contados como hijos. Es el remanente escogido por gracia. Ese es el contado como hijos de Dios verdaderamente, que es para nosotros la iglesia invisible, que esa sí es infalible, la iglesia invisible. Son los escogidos de Dios. Bueno, pero en definitiva, encuentro que ese paralelismo entre el pueblo judío y la iglesia católica vendría a resultar que el pueblo judío
siendo fundado por Yahvé, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la Torá, teniendo una vida movida por la gracia, aún así muchas veces pudo de alguna manera caer en pecado, olvidar a Dios. El pueblo judío olvidó a Dios y Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por eso pudo decirle San Pablo a los judíos, como dice la Escritura en Oseas, llamaré a la que era amada, el pueblo judío, no amada, y a la que no era amada, al pueblo gentil, llamarle amada. Yo encuentro que yo puedo interpretar la Reforma Protestante de esa manera y que Dios utilizó a la Reforma Protestante para poner en juicio a la Iglesia de Cristo, que era la Iglesia Católica en ese momento. ¿Por qué? Porque esa Iglesia de Cristo, que era la Iglesia Católica, no estaba sujeta a los mandamientos de Dios, no estaba sujeta a la voluntad de Dios, sino que si habían los pastores católicos en ese momento se apacentaban a sí mismos y no apacentaban a las ovejas. Entonces, como Dios condena y dice, ay de los pastores que se apacienten a sí mismos y no apacienten a las ovejas, Dios ha levantado a un monje para llamarle a un pueblo que no era amado, llamarle amado, y al pueblo que era amado, llamarle no amado, y puso a esa iglesia bajo el juicio. Y así es como yo interpreto la obra de Dios en la Reforma, porque yo siento, pienso, ¿no? Y esto puede ser o no petulante, pero bueno, esa es mi manera de interpretar, que puede estar equivocada, que Dios pudo haber razonado así. Dijo, yo mandé a la Iglesia Católica para que predique el Evangelio de la gracia de Dios, por medio de la fe, y para que los cristianos vivan en santidad. Y resulta que esta iglesia tiene obispos y papas que están preocupados por los Médicis, por los papas, por los emperadores y por el poder político y por el feudalismo y por tener tierras y el dilema de las investiduras y por pelearse con los emperadores y por ver quién tiene estas tierras y quién tiene estos ducados. Yo no encuentro que el magisterio de mi iglesia, diría Dios, esté preocupado por las almas, o por la santidad, o por la justificación, por la fe, o por la gracia, o por el evangelio. Están preocupados en otras cosas. Entonces Dios levantó a alguien que era débil, como Lutero, para poder predicar y poner en el centro del ministerio la gracia, el evangelio, la justificación, la santidad, que son los temas centrales de la fe, y no las indulgencias, las peregrinaciones y las reliquias. En ese sentido, considero que la reforma en su momento fue justificada, aunque después también la reforma cayó en apostasía y hoy es necesario hacer una reforma de la reforma, es decir, volver a limpiar los atisbos de errores que hay en el mundo reformado. Pero bueno, entonces ahí va la pregunta. ¿Por qué en el mundo católico se justifica que, como la Iglesia Católica fue fundada por Yahvé, movida por el Espíritu Santo, que fue fundada por Cristo, que tiene las llaves Pedro y todo eso, ¿por qué en el mundo católico se acepta que es imposible que la Iglesia, cuando interpreta la Biblia o cuando la Iglesia fija una doctrina o una enseñanza moral, está privada de error? ¿Cuál sería el elemento que yo me estoy perdiendo para entender por qué, si el pueblo judío, teniendo todo eso, pudo errar y pervertir su camino, no podría hacerlo también este pueblo católico? ¿Por qué sí sucedió en el antiguo pacto y por qué no podría suceder en el nuevo pacto? Esa sería como la pregunta. Lo que pasa es que tú abarcas muchos temas en una sola idea. Bueno, primero empecemos con lo del pueblo judío. ¿Es el pueblo de Dios? ¿Es el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob? Romanos 9:5 dice, de los patriarcas, de ellos viene la salvación. O sea, viene por una mujer judía, que es la que le da el fiat. De hecho, el mismo Magnífica de María lo dice, las promesas a nuestros padres. Viene de Jesús, que era un judío en el sentido pleno de la palabra, como dice Romanos 1:3 también, en sangre viene David, por eso se le llama cuando Jesús entra, Hosana, Hosana, hijo de David. O sea, y en eso creo que la Iglesia Católica
con los reformados somos, creemos en lo mismo, que son pactos, por eso es una iglesia pactual, o sea, el pacto con Adán, el pacto con Noé, que eso es bíblico, el pacto con Abraham, el pacto con David, el rey, y Jesús, que es el nuevo pacto, o sea, se cumplen todas esas promesas. O sea, la infidelidad del pueblo judío es la infidelidad de la terquedad de ellos. Cada vez que ellos se alejaban de Dios, Dios los castigaba. Pero asimismo también Dios siempre estaba presente con ellos. El mismo Dios que los sacó después de 10 plagas, de abrir el mar rojo, y que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, Aarón, que después fue el primero de los sumos sacerdotes, el pueblo le pidió construir un becerro de oro porque este es nuestro Dios. Entonces, ¿de quién es la infidelidad? La infidelidad siempre es de los hombres, no es de Dios. Las promesas y los designios son de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Quién fallan? Fallan son los hombres, tanto judíos como católicos. Vuelvo a repetirte, como protestantes, todos fallamos porque tenemos también esa inclinación al mal. Por eso decía una frase de San Agustín que me decía mucho: la división de los cristianos es el triunfo de Satanás, porque eso es lo que él quiere: divide y vencerás. Entonces, en ese aspecto, de hecho, en la carta a los Romanos, Pablo dice que siguen siendo un pueblo muy amado por Dios, porque Dios no se arrepiente de los dones que concede. ¿Cómo se salva un judío si la Biblia dice que no hay salvación por Jesucristo? Eso ya es una cuestión entre el Padre y el Hijo. Yo no puedo asegurar que los judíos hoy en día todos se van a condenar, porque la culpa tampoco es colectiva. Me gustaba mucho, por ejemplo, tú que conoces a los filósofos Maimónides, de ese gran filósofo judío de la Edad Media, creo que él se le atribuye esa frase que decía: nosotros no tenemos problema en reconocer que Jesús es el Mesías, nosotros tenemos problema en reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso sigue siendo un dilema para los judíos. Los musulmanes lo mismo, ellos dicen Jesús fue un profeta, pero Mahoma es el gran profeta de Dios, pero Jesús no es el Hijo de Dios encarnado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Por ese aspecto, la iglesia que funda Jesucristo jamás dijo que iba a ser una iglesia perfecta. Tú no me puedes encontrar un solo texto donde Jesucristo dijo que iba a ser, que no iba a ser impecable. Tan pecadores fueron que hasta el mismo Pedro renegó de Jesucristo en la casa de Caifás. Ahí dice la Biblia: renegó, y renegar es en contra del primer mandamiento de la ley. Renegó conocer a Jesucristo. Y en el griego quiere decir eso: tomó por juramento a Dios que él no conocía a Jesús. Discúlpame un momentico, disculpa. Y sin embargo, ¿qué hace Jesucristo con ese hombre débil, pecador? 3 veces le da poder para apacentar sus ovejas antes de regresar al cielo. Creemos que esa promesa petrina sigue en los papas, eso es para nosotros, pero la iglesia también actúa en las otras iglesias. Ahora, ¿qué pasa en la Reforma Protestante? En la Reforma Protestante, tú mismo lo dices, había situaciones humanas, había exceso de autoridad, claro que sí. Yo mismo condenado lo que es el cesaropapismo, autoridad política y autoridad religiosa, pero hasta el mismo Martín Lutero reconocía, cuando él fue en su viaje en 1510 a Roma, veía toda las grandes cortes, los prostíbulos en las grandes cortes de los cardenales, mientras que él y sus monjes vivieron una vida austera. O sea que la corrupción nunca fue completa en la iglesia. Ahora, Martín Lutero tuvo cosas muy interesantes, pero él también llegó a decir: Papa, vivo fui tu látigo y muerto seré tu muerte. O sea, como virtudes tenía también grandes defectos Martín Lutero. Disculpa un momentico. Sí, claro. Te pregunto, ¿es lo mismo césaropapismo que clericalismo? Porque yo creo que en la época de Lutero había clericalismo, ¿o no? Pues no, cesaropapismo era el poder de abuso que tenían los papas, sobre todo con las indulgencias y todo. Bueno, clericalismo también, pues el clericalismo viene casi desde los mismos Ignacio de Antioquía para acá, cuando se habla que la iglesia es tripartita, donde el obispo era también como el pastor supremo, donde los laicos fueron quedando como laos, el pueblo de Dios. De hecho, el único de los grandes representantes laicos de la iglesia primitiva es Justino Mártir, es el único que no fue un clérigo. Entonces, la iglesia siempre ha sido jerárquica, yo no tengo problema con eso. El problema es la autoridad, cuando es una autoridad. Clericalismo es eso, o sea, la autoridad suprema. Ahora, tú hablas de la Reforma Protestante. Tú me debes de saber que unos siglos antes, cuando Hans Huns fue quemado, él decía: va a venir como, creo que decía que una gran gaviota, un gran cisne que va a renacer de las cenizas, y eso se lo atribuyen a Lutero. Pero como Lutero también, vuelvo a repetirte, o sea, como tenía cosas buenas, también tenía cosas malas. Ahora, para mí hay dos grandes, tú que hablas de castigos, para mí personalmente yo creo que Dios ha castigado a la Iglesia Católica Romana fuertemente en 2 oportunidades para mí, de manera pues significativa. Lo que fue la Reforma Protestante,
por la misma forma en que León X en esa época como autoridad suprema, de hecho dice que cuando él fue elegido papa decía, ahora que somos papas vamos a disfrutar del papa, porque tenía una concepción completamente diferente a lo que debe ser alguien que está llamado a ser un pastor de Cristo para cuidar las ovejas. Y el otro gran castigo de la Iglesia Católica fue la pérdida de los estados pontificios, porque el obispo de Roma no estaba para eso. O sea, Pedro no, o sea, los obispos de Roma que tenían todo ese poder temporal que se fue dando con el imperio carolingio, cuando Pedro con Juan entra al templo, en la puerta de las hermosas y ve ese tullido, esa debe ser la actitud de todo obispo de Roma. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, que es el don de Dios. Entonces, claro que ha habido una culpa porque la Iglesia Católica sigue siendo humana. Pero te voy a decir algo que me parece interesante. Si la Iglesia Católica hubiera sido destruida con la Reforma Protestante, yo te daría la razón. Pero la Iglesia Católica hubo una contrarreforma, hubo grandes hombres de Dios, grandes mujeres, hubo grandes misioneros, donde también mostraron que esos abusos, esa parte humana, también se podía corregir. Entonces no podemos hablar, tú no me puedes decir, Jonathan, en ningún momento de la historia de la Iglesia Católica la corrupción fue total. No la hubo. Te argumento acá, te añado esto nada más, para que sigas. Todos los cambios que hizo la Iglesia Católica desde Lutero en adelante no se dieron en el sentido en el que iba la Iglesia Católica antes de Lutero, sino que se dieron tomando en cuenta las críticas de Lutero. Fíjate, ¿no? Antes de Lutero, la Iglesia Católica estaba más preocupada por el principado, por los Borgia, por los Médicis. Los obispos eran señores feudales que tenían vasallos y que eran todos gordos y millonarios, ¿no? De hecho, el mismo Santo Tomás, su familia, le pide que ingrese a la iglesia para tener estatus social y económico. Y desprecian a Santo Tomás y lo llevan al castillo de Roca Seca y lo tienen un año preso porque él quería ser un mendicante, es decir, no quería tener poder político y económico porque le interesaba la verdad y no el poder, y la familia con eso estaba perdiendo prestigio y linaje social, ¿no? Bien, entonces, todos los cambios que la Iglesia Católica hizo después de Lutero, no lo hizo en el sentido en el que iba sin Lutero, sino que lo hizo en el sentido que marcó la Reforma, y los grandes cambios de la Iglesia Católica se dieron en el sentido de la Reforma, nunca en contra de la Reforma. Entonces, y pregunto, si nosotros aceptamos esto, entonces, ¿ha triunfado o no ha triunfado la Reforma? Y voy a tomar lo que dice el padre Javier Olivera Rabasi. El padre Javier Olivera Rabasi dice que la Iglesia Católica hace muchos años se viene luteranizando. Entonces pregunto, si la Iglesia Católica se está luteranizando, ¿eso es reconocer el triunfo de la Reforma o plantear que la Iglesia Católica realmente es la auténtica Iglesia de Cristo? Porque a mí me hace mucho ruido que muchos de los cambios actuales de la Iglesia ya se dieron antes en la Reforma. Yo te puedo hacer una lista de 20 cambios que sucedieron primero en la Reforma y que después se incorporaron al catolicismo. Y sí veo, y el padre Rabasi tiene razón, la Iglesia Católica se luteraniza en muchos aspectos. Para él eso es diabólico. Para mí eso es lo mejor que le puede pasar a la Iglesia Católica, que la Iglesia reformada se haga más católica y que la Iglesia Católica se haga más reformada. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es que nosotros podamos acercarnos cada vez más a la verdad de Dios Padre, desprejuiciándonos, ¿no? Pero bueno, ahí te la dejo. Sí, Jonathan, mira, si uno va a coger la historia de la iglesia, sí, por eso vuelvo a repetirte, en la parte humana siempre han habido, porque el hombre, en la parte, o sea, la iglesia tiene una parte divina y una parte humana. En la parte humana, desde el Papa para abajo, nunca nosotros decimos que la iglesia no es impecable, ni el Papa para abajo. Ahora sí hubo momentos, de hecho, anteriormente, así, en pleno poder de lo que fue la Edad Media, hubo un Francisco de Asís que llegó y se desnudó completamente ante su padre, y es considerado uno de los hombres pues, más grandes del cristianismo. O sea, tú mismo lo decías, Domingo de Guzmán también con la orden de los predicadores también, y así sucesivamente. Vuelvo a repetir, la corrupción en la iglesia
en tiempos de Lutero no era toda. Él mismo lo decía. Él mismo decía, las grandes cortes donde estos cardenales tenían sus prostíbulos y demás, y él veía la forma austera en que los agustinos vivían en su monasterio, prueba de que nunca la corrupción fue completa. Yo sé que tú defiendes mucho a Martín Lutero, pero vuelvo a repetirte, como tiene virtudes, también tiene defectos. O sea, hay una cuestión también geopolítica, también de los príncipes de Alemania que querían pasarse de Roma también por el Sacro Imperio. Y también Martín Lutero tiene su culpa en lo que fue la guerra de los 30 años y en la guerra de los campesinos. Él mismo lo decía. O sea, vuelvo a repetirte, si vamos a hacer un balance histórico, Jonathan, si vamos a analizar el catolicismo, yo te puedo decir que hay culpa, pero si tú me vas a decir que el protestantismo fue, por así decirlo, lo máximo también, yo te puedo decir también, bien sea los luteranos, los calvinistas o los anglicanos, también hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos analizar. Yo no puedo decir solamente por tomar mi posición personal, no, es que los evangélicos, no, un momentico, así como hubo cosas buenas y se reconoció muchas de las cosas de Martín Lutero sobre también la participación del ministerio sacerdotal común de los laicos, el amor a las escrituras que anteriormente estaban encadenadas en las iglesias, eso está bien, pero también hubo cosas en las cuales él también fue antisemita, también hubo inquisición, también hubo guerra, o sea, también hubo persecución, hubo mártires de parte y parte. Entonces eso, Jonathan, tenemos que analizarlo desde esas perspectivas. Mira, yo lo analizo porque gracias a la reforma, nosotros los reformados tenemos el derecho y la obligación de examinar los frutos de nuestra iglesia y de juzgarlos a la luz del evangelio. Todo reformado debe examinar lo que enseña su pastor, lo que enseña su iglesia y la tradición de la iglesia a la luz del evangelio. Eso no es solamente un derecho, es una obligación de todo reformado. Por eso se dice Ecclesia reformada semper reformanda. Siempre se debe renovar a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, claro que nosotros consideramos que la iglesia reformada es falible, es santa por ser de Cristo y es falible por ser humana, por estar hecha por hombres imperfectos como nosotros, ¿no? ¿Dónde radicaría para mí el problema? En que la iglesia reformada acepta que es falible y acepta que puede ser revisada su interpretación de la fe y de la Biblia a la luz de la renovación en el espíritu. Pero yo considero que ese movimiento en el catolicismo es imposible, que ningún buen católico podría tener esta actitud, decir, che, yo quiero examinar lo que enseña la Iglesia Católica a la luz de las Sagradas Escrituras o de mi conciencia. Quiero examinarlo, quiero juzgarlo, quiero ponerlo a prueba. Yo no digo que en la Iglesia Católica esté prohibido ese examen, pero sí creo que no es muy promovido. No es muy promovido que el magisterio católico diga, examinen lo que nosotros enseñamos, pongan en cuestionamiento lo que nosotros enseñamos, pongan en cuestionamiento lo que nosotros venimos enseñando a la luz del Evangelio. Creería yo que eso no aparece, no está presente, porque creo que el magisterio católico se coloca como el último reducto en la autoridad de fe y que en definitiva eso solamente está sostenido por una concepción infalible de la iglesia. Y eso me parece que tiene su fortaleza porque ha generado esa unidad, una relativa unidad que parece ostentar el mundo católico, aunque los que nos vamos metiendo de a poco en el mundo católico nos damos cuenta que esa unidad no es tan clara y distinta como parecería, ¿no? Dentro del mundo católico hay unas divisiones tremendas, hay gente que acepta al Papa, hay gente que no acepta al Papa, hay gente que acepta el dogma de la infalibilidad del Papa, hay gente que no, hay gente que acepta la Inmaculada Concepción de María, hay gente que no la acepta, hay monofisistas, en la Iglesia Católica hay césaropapistas, hay sedevacantistas, hay que no es sedevacantista, algunos aceptan la predestinación, algunos son molinistas, otros son más reformados, otros son tomistas, otros creen en el ecumenismo, otros no creen en el ecumenismo, unos van por un lado, los otros van por el otro lado.
no veo así una unidad demasiado grande como parecería que algunos ostentan, ¿no? Esa unidad pavorosa que hay en el mundo católico donde todos piensan igual, ¿no? Me parece que no hace falta más que poner a 4 católicos juntos y ya van a empezar a debatir también como los protestantes, ¿no? Sobre el Papa y que unos lo quieren al Papa y otros no lo quieren y que unos están de un lado y otros de otro. Pero sí, creo yo que la doctrina católica fundamenta una confianza tan incondicional y una obediencia tan incondicional al magisterio, que ahí está la diferencia con la reforma. Nosotros le debemos a los maestros reformados una obediencia condicional. Condicional. Si el maestro se sujeta a Dios, si tiene testimonio de vida y si sigue la Sagrada Escritura, entonces nosotros nos sujetamos a él. Si el maestro se desvía y se corrompe y se pervierte, nosotros no lo podemos seguir, no podemos acompañar, porque es más importante para nosotros lo que dice Dios que lo que dicen los hombres. Entonces, considero que ahí hay una diferencia que en términos prácticos puede ser bastante radical, pero sí quería preguntarte, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento para que la Iglesia Católica no solo fundamente que tiene autoridad? Yo reconozco que la Iglesia tiene autoridad, yo no niego que tiene autoridad. El problema es aceptar que tiene una autoridad infalible. Y esa es la palabra que me la quiero tomar en serio. ¿Por qué es infalible? Porque la Iglesia se cree a sí misma libre de la capacidad de desviarse, libre de la capacidad de olvidar la voluntad de Dios, libre de la propia libertad que tiene el hombre de desoír las directrices de Dios. ¿Por qué la Iglesia Católica se percibe a sí misma a lo largo de la historia como libre de esa posibilidad? Bueno, vamos a contestarte, voy a darte también. Yo entiendo tu posición protestante y te voy a dar también la posición católica y mi posición mía. Mira, la Iglesia Católica, vuelvo a repetir, que la Iglesia Católica tiene una parte divina y una parte humana. Nosotros creemos que divinamente el que manda la Iglesia Católica, el pastor supremo, el vicario es Jesucristo. Es la Iglesia, él compró a precio de sangre. O sea, eso es claro, el Papa no está por encima de Jesucristo. El Papa es simplemente la representación de la autoridad material, o sea, terrenal, de lo que es la autoridad espiritual. Ahora, vuelvo a repetir, volvemos a lo mismo, Jonathan. El contexto de la reforma protestante tiene muchas cuestiones, no solamente teológicas, tiene también cuestiones geopolíticas, culturales, todo lo que tú quieras. Uno no puede juzgar la reforma protestante con los ojos del siglo XXI, no, yo tengo que juzgar la reforma protestante en el mismo momento en que sean las situaciones. Entonces, tú me dices que la Iglesia Católica no se hace una autocrítica. Claro que se hace una autocrítica. Aquí como dice el catecismo, el numeral 817 dice la herida de la unidad. Y dice, en esa herida de la unidad, dice también, no son sin culpa los hombres de ambas partes, unitate y reintegratio. O sea, nosotros conciliarmente reconocemos que toda división en la Iglesia, aún la reforma protestante, también nosotros tuvimos culpa. Lo reconoce también las iglesias protestantes. Han hecho declaraciones como la que hizo el Papa San Juan Pablo II. Ahorita me dices, déjame terminar, porque déjame hablar a mí, porque dijimos que vamos a hacer un conversatorio parejo. En el jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II, y muchos están en desacuerdo con él, dijo, mire, la Iglesia Católica en este jubileo tiene que pedir perdón por la reforma protestante, la Inquisición, las cruzadas, humanamente hablando, el racismo, la esclavitud y todo eso. Hay un documento oficial donde también las iglesias protestantes también reconozcan su culpa también de todo lo que se provocó, porque es que volvemos a lo mismo. La reforma protestante no fue un paraíso aquí en la tierra. Si tú me dices que la autoridad es en la Biblia, bueno, si la autoridad es solamente Biblia, desde que el mismo Martín Lutero decía que todas las personas tienen derecho a interpretar la Biblia, eso lo decía desde un niño hasta un campesino. ¿Por qué vienen los anabatistas? Y después él pelea acérrimamente con los anabatistas. ¿Por qué calvinistas y luteranos persiguieron a muerte a los anabatistas y de nuevo cayó Tomás Musner? ¿Por qué Lutero le dijo a Zwinglio sobre el tema de la cena del Señor, que se supone que con Biblia vamos a tener un mismo acuerdo? Llegó a decirle, no somos del mismo espíritu. Y después dijo que Zwinglio era otro anticristo como era el Papa.
¿Por qué se dieron también la guerra a los 30 días? ¿Por qué Lutero, que tú lo pones en un pedestal? ¿Por qué también tenía ideas antisemitas? ¿Por qué hubo inquisición también puritana aquí, por ejemplo, en Massachusetts, las brujas de Salem por la histeria de unas niñas, que después se reconoció? ¿Por qué los puritanos tuvieron que ir de Inglaterra cuando los mismos anglicanos los perseguían? O sea, vuelvo a repetir, o sea, humanamente tú me puedes hablar de todas las guerras, las divisiones. Ahora, tú hablas también de magisterio infalible. ¿Será que en el protestantismo no hay magisterio infalible? También lo mismo. Martín Lutero llegó a decir, si alguien dice, ¿por qué no está de acuerdo conmigo? Y dígale solamente que el doctor Martín Lutero lo dijo. Eso era Martín Lutero el que decía eso también. Era súper prepotente también. ¿Por qué entonces Juan Calvino después peleó calvinistas con arminianos? ¿No se supone que todos tienen que tener una misma unidad? Pregúntale a un calvinano sobre el tulín. ¿Por qué ellos aceptan el tulín? ¿Eso no es infalible para ellos? Es infalible. O sea, la infalibilidad la tienen todas las iglesias. Las 5 solas, eso es infalible. Son 5 y no 10 ni 7. Eso es infalibilidad, Jonathan. Con autoridad de la Biblia, con autoridad de la Biblia también hubo muchas divisiones y hubo muertes, inquisición, guerras, aún en el periodo donde tú me dices, no, es que entonces la Inquisición vino a reemplazar a la Iglesia Católica. Pues entonces si lo vamos a poner todo en ese color de rosas, bueno, entonces dejemos a un lado todos estos acontecimientos históricos que yo también te estoy diciendo que se dieron también. O sea, no se llegó a ningún acuerdo, porque ni Calvino ni Lutero creían lo mismo, ni Bucero, ni Arminio, ni nada de esas cosas. O sea, todos también tenían posiciones divididas con la Biblia. O sea, tú ves solo Biblia, la máxima de Martín Lutero, pero con la sola Biblia también hay divisiones. O sea, ese es el contexto que yo quiero que analicemos. Ahora, ya estamos en otros tiempos, estamos en otro aire en la iglesia en que se reconoce que somos hermanos, que nos une el bautismo, que son parte del cuerpo místico de Cristo, que nos une Jesucristo, que nos une la Biblia. O sea, ya es otro, tú mismo lo decías en estos días, Jonathan, me decía tan interesante, que todas esas cuestiones desde el punto de vista de la Iglesia Católica ya las superó. Tú mismo lo decías después del Concilio Vaticano II. De hecho, Karl Barth, Oscar Cullmann fueron invitados como observadores. ¿Eso cuándo se vio anteriormente? De hecho, en el Concilio de Trento se trató de invitar a algunos teólogos protestantes, pero pusieron tantas objeciones que no fueron. Entonces, si vamos a analizar, Jonathan, el contexto de lo que fue esa época, el contexto de hoy en día, han habido muchos traspiés. Ahora, te pregunto, Jonathan, como la Iglesia Católica ha reconocido sus errores, en la voz del Papa Juan Pablo II, muéstrame un documento oficial de cualquiera de las iglesias calvinistas, luteranas o anglicanas, donde también han hecho lo mismo, oficialmente hablando, para ponernos en la misma par. Te hago esa pregunta. Bueno, vamos, ¿me escuchás, no? Sí. Vamos por orden. Nosotros los protestantes, por mandato de Cristo y también por orden de Lutero, tenemos prohibido venerar a Lutero. Es una orden de Lutero. No se llamen luteranos, decía Lutero, porque Lutero no murió por ustedes y ustedes no siguen el Evangelio según Lutero. Uno de los principios de Calvino es justamente juzgar lo que enseña Calvino a la luz de las Escrituras, y es propio de las confesiones de fe que la autoridad máxima nunca es la confesión de fe, sino la Escritura, que es interpretada por la confesión de fe. La perspicuidad relativa de las Escrituras es que el mensaje central de la salvación es simple y es claro. Hay textos que son oscuros de la Biblia que ayudan a comprender la salvación, ¿no? Pero el mensaje central de la salvación, que tenemos que ser santos, que la sangre de Cristo nos redime del pecado, que tenemos que congregarnos, que tenemos que dar culto público a Dios, que tenemos que tener fe en la sangre redentora de Cristo y que vivir en armonía con los principios del Evangelio. Eso es algo que entiende cualquier persona que lee las Escrituras. Luego se pone más complejo. ¿Qué comunidad de fe interpreta mejor los principios del Evangelio? Entonces ahí surgen las grandes divisiones en el mundo cristiano. Por principio de la autoridad, claramente hay una mayor unidad en el mundo católico, porque en el mundo católico el derecho a interpretar las Escrituras con el fin de saber cuál es el mensaje central de la salvación
ese derecho lo tiene exclusivamente el magisterio, ¿no? El magisterio. En el mundo protestante, quizás un poco paralelo al mundo judío, la fe se estudia en la familia. Viste que en el Antiguo Testamento se exhorta a estudiar la ley, la Torá, por la mañana, por la tarde y por las noches. Y claramente yo te entiendo, yo no estoy armando una leyenda negra del catolicismo y una leyenda rosa de la Reforma. Claramente para mí Lutero ha hecho muchas cosas mal, ¿no? Y creo yo que la vida de Lutero en muchos aspectos, y la de Calvino también, podría dejar mucho que desear. Nosotros, nuestra iglesia reformada, nuestra iglesia metodista o presbiteriana o lo que sea, no reposa en la santidad del fundador del movimiento, ¿sí? Nosotros, los metodistas, por ejemplo, no creemos que Wesley era perfecto, casto y puro. No creemos que era perfecto, casto y puro. Creemos que era pecador, al igual que todos nosotros, porque es dogma de la iglesia reformada el creer que todos somos pecadores. Simul justus et peccator, simultáneamente justos y pecadores. Justos por la gracia de Cristo y pecadores por el viejo hombre, que todavía vive en nosotros y que nos lleva a pecar. Es por eso que Pablo puede decir que quiero hacer el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero. Parecería que hay una tensión entre el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? Que en la Reforma aparece muy clara esa tensión entre el viejo y el nuevo hombre. Entonces, nosotros sabemos que las Sagradas Escrituras no pueden ser quebrantadas, que la ley de Dios no puede ser quebrantada. Ni una jota ni una tilde de las Escrituras puede ser quebrantada. Pero creemos, por la historia, que la Iglesia puede perder el camino, que al final lo recuperará. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, al final siempre va a triunfar la Iglesia. Pero puede haber un momento donde la Iglesia olvide a Dios, no porque Dios se olvida de la Iglesia, no porque Dios abandone a su Iglesia. Dios es santo, justo y cumple sus promesas. Pero la Iglesia puede olvidar a Cristo, puede olvidar a Dios y olvidar sus mandamientos. ¿Y por qué a mí me gusta Lutero? Quizás sería hasta una inclinación política, ¿no? Que te digo yo, si yo estuviese en una época donde el Papa va cargado de gente que lo lleva así, vestido de oro y de opulencias, un Papa gordo así, que no camina en los barrios, ¿no? Un Papa gordo así, que tiene anillos de oro y que va así como el emperador Diocleciano en un carro de oro, caminando por las calles, siendo venerado por el pueblo y preocupado por las riquezas y por ver su dilema de las investiduras con los emperadores, poniendo y sacando emperadores. Y hay un monje que está preocupado porque la gente escuche el evangelio, la gracia, la justificación y la santidad. Si yo tuviese que elegir o estar con ese papa o estar con ese monje, en particular yo estaría con el monje. Y yo sé que muchos católicos me dirían, no, yo también estaría con ese monje. El problema con ese monje no es que ese monje quiso armar otra iglesia. El problema es que esa iglesia a ese monje lo echó. Esa iglesia a ese monje lo expulsó. Esa iglesia a ese monje lo excomulgó. Y a ese monje lo excomulgó porque ese monje le escribió al Papa avisándole que en nombre del Papa y de la fe católica se estaban vendiendo indulgencias. Se le estaba enseñando al pueblo católico que para ser salvo tenía que comprar indulgencias, que hacer peregrinaciones, que comprar reliquias, que ir a Roma a ver los clavos de Jesús, los clavos que clavaron a Jesús, que había algunos que vendían la leche de los pechos de la Virgen, que había otros que tenían los huesos de San Pedro, y había otra tumba que tenía los huesos de San Pablo, y que se compraba la manta de Jesús y elementos de la cruz de Cristo, astillas de la cruz de Cristo. Y la gente católica
estaba viviendo la fe, creyendo en las reliquias, en las peregrinaciones, en las indulgencias y cumpliendo con todo lo que mandaba el magisterio, pero no se predicaba la gracia, el evangelio y la fe. Y el pueblo cristiano se estaba muriendo espiritualmente porque no conocía el mensaje central del evangelio. Porque ningún pueblo católico que conozca el mensaje central del evangelio se va a prestar al circo que estaba armando el Vaticano. Ese circo político y ese circo mediático y económico y esa venta y esa comercialización de la fe y esa simonía que estaba haciendo la Iglesia Católica en ese momento. Yo no tengo ninguna duda de que en ese momento Dios estaba con Lutero, de que estaba usando a alguien que era muy pecador, pero lo levantó con su gracia para poner en el centro de la vida cristiana la gracia y el evangelio. Y a partir de Lutero en adelante, la Iglesia Católica tuvo que hablar de la gracia y el evangelio. No que la Iglesia Católica nunca haya hablado de la gracia y el evangelio. Santo Tomás habla de la gracia, habla del evangelio, de la justificación. San Agustín habla de la gracia. Santo Domingo habla de la gracia. San Francisco hablan de la gracia. Lutero no inventó la gracia. Lutero no inventó el evangelio ni la justificación. Lo que hizo Lutero fue poner en el centro de la cuestión del cristianismo esas ideas. Las puso en el centro y le dio al catolicismo una cachetada y le dijo: si no van a hablar de la gracia, si no van a hablar de la soberanía de Dios, si no van a hablar del evangelio y de la justificación, no hablen de nada. No hablen de nada. Si no van a hablar de la justificación y del evangelio, no hablen de las indulgencias, no hablen de las reliquias, no hablen de la peregrinación y tampoco hablen de las obras. No tiene sentido que la iglesia hable de las obras si no ha predicado la fe. No tiene sentido que hable de las reliquias si no habló de la santidad. No tiene sentido que hable de la peregrinación y que no hable del reino de Dios. No tiene sentido que hable de la voluntad humana sin haber hablado de la soberanía de Dios. Entonces, en ese momento en el que la soberanía de Dios, la gracia, la fe y el evangelio estaban en la superficie y en el centro estaban las obras, la gloria, el poder político y la voluntad humana y el libre albedrío humano y las peregrinaciones y méritos humanos, en ese momento Lutero vino a poner eso en la superficie y a poner en el centro la gloria de Dios, la fe, la gracia, el evangelio y la justificación. Y cualquier cristiano de buena fe va a poner la mano en el corazón y se va a decir: gracias a Dios por haber usado a Lutero y haber puesto en el centro de la vida cristiana al evangelio de la gracia de Dios. Porque desde ahí en más, la Iglesia Católica se vio obligada a recuperar el camino del evangelio y la predicación del evangelio, y por eso surgieron los jesuitas y surgieron grandes movimientos en el catolicismo que tuvieron que predicar el evangelio. La Iglesia Católica tuvo que dejar de currar con el tema de las indulgencias, tuvo que dejar de currar con el tema de las peregrinaciones, tuvo que dejar de currar con todas esas cosas que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Dios levantó a una persona para poner en el centro aquello que estaba en la superficie y para poner en la superficie aquello que estaba en el centro. Y me parece que por eso Dios utilizó a Lutero en ese momento. Que hoy los protestantes están vendiendo indulgencias, porque los protestantes te dicen: pagame unos dólares para hacer un pacto con Dios, envíame esos dólares que nosotros te enviamos el perdón de Dios. ¿Sí? Entonces, hoy el protestantismo se ha perdido. Es por eso que la Iglesia Católica ha recuperado su rol profético. Y yo entiendo, pero en los signos de los tiempos, en ese momento, yo estoy seguro que muchos católicos de buena fe, en ese momento donde ese monje estaba denunciando esas injusticias y que ese papa corrupto y diabólico lo expulsó a ese monje que estaba denunciando las injusticias, muchos católicos de buena fe hoy me dirían en privado y en público: sí, si ese papa lo expulsa al monje que está denunciando las injusticias, yo estoy con el monje y no con el papa. Y si ese monje es así de pequeño como David y se enfrenta a alguien así de grande como el Papa, nosotros vamos a estar con David, porque ese David está poniendo en el centro el evangelio, la gracia y la justificación, y se está enfrentando con ese Goliat que está creyendo en el poder humano, en el principado humano,
en el imperio romano, en el poder humano, en la gloria humana y en la riqueza humana. Entonces yo considero que muchos católicos de buena fe me han escrito y me han dicho, sí, si vos me pones en esa situación, yo estoy con Lutero y estoy con cualquiera que se enfrente al Papa y estoy con cualquiera que se enfrente a una iglesia que utiliza el evangelio para hacer plata y una iglesia que utiliza el evangelio para hacer dinero y para ser opulenta y para gobernar y para oprimir a los pobres y para oprimir a los débiles y para oprimir a los mansos, y que justifica el imperio y que justifica la opresión del pobre y la opresión de los débiles. Yo creo que en ese sentido, yo estoy seguro que Dios ha utilizado y ha levantado a Lutero y le ha dicho, la Iglesia Católica era amada y llamaré a la que era amada no amada. ¿Por qué? Porque creyeron que eran infalibles, porque creyeron que eran impunes, y esa impunidad se ha acabado porque en nombre del Evangelio están haciendo negocios y están ultrajando la conciencia del pueblo y se están apacentando a sí mismos. Y Ezequiel 34 dice, malditos los pastores que se apacientan a sí mismos, los cortaré de raíz a los pastores que se apacientan a sí mismos. Y en la época de Lutero, los obispos y cardenales se estaban apacentando a sí mismos. Por eso Dios levantó a un David en contra de Goliat. Y David pudo vencer a Goliat no por la fuerza de David, sino por la fuerza del Espíritu Santo que en ese momento lo acompañó para poder cambiar el rumbo del cristianismo. Y no hay ningún certificado más grande del triunfo de ese David contra Goliat, que es el triunfo de aquel que utiliza lo que no es para vencer a lo que es y a lo débil para vencer a lo fuerte, que la Iglesia Católica tuvo que verse en la obligación de predicar el Evangelio. Se tuvo que ver en la obligación de predicar el Evangelio. Tuvo que dejar de curar y predicar el Evangelio. Yo creo que la Iglesia Católica, habiendo adoptado esa misión que puso Lutero en la centralidad de predicar el Evangelio, fue la gran victoria de ese David contra Goliat. Bien, vamos entonces, si quieres, voy a dar, si quieres una última intervención y después si quieres damos una conclusión porque ya llevamos casi 1 hora 12 minutos. Dale, amigo, dale. Sí. Mira, Jonathan, muchas de las cosas que tú dices yo las reconozco y las reconoció la Iglesia Católica. Lo que pasa es que yo veo la forma como tú colocas la perspectiva desde tu punto de vista y también es válido. Cuando Martín Lutero, vuelvo a repetirte, muchas de las cosas de Martín Lutero la Iglesia las reconoció. De hecho, en las 95 tesis de Martín Lutero, la Iglesia Católica decía, muchas de esas cosas la Iglesia Católica estaba de acuerdo en que realmente Martín Lutero tenía la razón. Pero no se puede decir que de pronto la decadencia moral del Papa, como tú mismo dices, de los cardenales que vivían allá, que de hecho tenían prostíbulos, te lo voy a decir, y que las prostitutas se llaman como las sobrinas de los cardenales y de los papas, del mismo el Papa Borgia. Evidentemente la Iglesia Católica nunca lo ha ocultado, pero no me puedes decir, Jonathan, vuelvo a repetirte que la corrupción fue completa, ¿no? La corrupción era una parte y sobre todo la autoridad, pero no era completa la autoridad, no era la corrupción completa de la Iglesia Católica, como mismo Martín Lutero lo reconocía, de esos monjes que también vivían en Alemania completamente opuestos a la opulencia de Roma. Entonces tú no puedes coger todo el maíz, echárselo a las gallinas sin decir de que de todas maneras era algo global. Evidentemente que sí hubo esa opulencia, por eso hubo la contrarreforma. Por eso es que la Iglesia, ahora vuelvo a repetirle, si como tú mismo dices, si lo que dices que Oseas y todo eso, si Dios hubiera castigado a la Iglesia Católica, ¿por qué no desapareció la Iglesia Católica? ¿Por qué la Iglesia Católica después tomó otro rumbo? ¿Por qué reconoció que en su parte humana era débil? ¿Por qué vienen esas mismas órdenes, como tú mismo lo dices, de los jesuitas, de los dominicos que vienen a predicar a América Latina y en América, en China? ¿Cuántos de ellos también fueron martirizados también por regar el evangelio? Entonces, no me puede, ¿cuántas de estas hubo después una austeridad? Se establecieron los seminarios, se regularon las cosas, y siempre ha habido corrupción, todavía sigue habiendo corrupción, porque es la parte humana. Ahora, eso es del punto de vista católico. Una cosa que no me contestaste es, la Iglesia Católica reconoció en el jubileo del 2000 la parte humana de sus culpas. ¿Cuándo a él reconoció eso también el luteranismo? Quiero que me digas porque no me lo contestaste. También reconoció los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, que en ese mismo contexto también hubo sangre, hubo muerte, hubo inquisición, hubo persecución a los otros. Disculpa, ahorita me dice porque déjame terminar a mí. Ya. Entonces, tú pones a Martín Lutero también. Vuelvo a repetir, yo admiro mucho a Martín Lutero,
pero él también fue producto, él también fue un chivo expiatorio de los príncipes romanos, de los príncipes germanos. Uno de ellos, él mismo se vio obligado a autorizarle el divorcio a él por llevarlo en las buenas. Eso no está, eso antepuso la ley de Dios de no divorciarse solamente por darle gusto a ese príncipe. Y después vino también la revolución de los campesinos, donde hubo muchos muertos y donde cual Martín Lutero también tenía una culpa porque él prefería la autoridad del príncipe de Alemania, que era lo que lo protegía, a los débiles campesinos. Si vamos a Ginebra, Suiza, con Juan Calvino, no hubo un gobierno teocrático, hubo un gobierno acérrimo, donde también destruían iglesias, destruían, profanaban las hostias, donde también lo que decía Juan Calvino en Ginebra era la voz oficial, donde también no hubo libertad religiosa, donde se quemó a Miguel Servet. Y en la iglesia anglicana lo mismo. Enrique VIII mandó a matar a 3 de sus esposas, y después la misma reina, ella hija, la reina Isabel, también persiguió a los puritanos que tuvieron que irse a América del Norte, y esos puritanos de América del Norte arrasaron con las tribus piel rojas, como eso está constatado también en la historia. Por lo menos aquí, donde también hubo saqueo, por lo menos aquí hubo mestizaje, mientras que los puritanos allá a sangre y fuego acabaron con los piel rojos. O sea, vuelvo a repetirte, Jonathan, si vamos a hablar de cuestiones humanas, de pecados humanos, la hay en la Iglesia Católica y la hay también en el protestantismo. Tú también tienes que reconocer los lunares negros que hay en el protestantismo, no solamente en cuestiones dogmáticas de fe, sino también en cuestiones con la sola Biblia. ¿Por qué Martín Lutero persiguió a los anabatistas y los calvinistas? No más quería contestar eso, porque se opusieron al paleobautismo y no son pues del mismo protestantismo. Ahora, volvemos a lo mismo, ya vimos esas circunstancias. Yo nunca he hecho que, por eso mismo yo reconozco que hubo cesaropapismo y que era una falta grave. Esa gran basílica de San Pedro en el Vaticano se construyó precisamente con las indulgencias, que era un abuso de autoridad del mismo Papa. Eso lo reconozco yo, lo reconocen historiadores católicos. Pero tú no me puedes mostrar que hubo una corrupción completa en la Iglesia Católica. Ahora, para darte paso, nosotros reconocimos nuestra culpa con el Papa Francisco, con el Papa Juan Pablo II. Muéstrame una aclaración oficial también de luteranos o de calvinistas o de anglicanos en ese mismo contexto donde ellos también reconozcan bien, nosotros también tuvimos mucha culpa, nosotros también somos culpables de guerras, somos culpables de divisiones, somos culpables de inquisiciones, también hubo inquisición protestante, también perseguimos a los otros, también éramos antisemitas, porque éramos tan antisemitas los católicos como los mismos Lutero también, sí, que odiaba a los judíos. Sí. Entonces eso es lo que yo te digo también, o sea, vamos, coloquemos la balanza de parte y parte. Ahora, Jonathan, dime, hay una declaración oficial donde también ustedes, los protestantes, reconozcan también esa parte humana en el cual todos pecamos, un documento oficial donde también nosotros también tuvimos mucha culpa también, y no todo fue también tan perfecto. Eso es lo que quiero que tú también eso no me lo contestaste, porque no lo conozco, una confesión de fe en el cual en ese mismo contexto, no, mire, nosotros también tuvimos mucha culpa. ¿La hay? Está perfecto lo que decís. Mirá, te soy sincero, ¿no? No conozco un documento de ese estilo. Yo te mentiría si te digo si existe, porque te lo tengo que presentar y no te lo puedo presentar porque no lo conozco. Lo que sí te diría es, no sería extraño. ¿Por qué? Porque el mismo Papa Juan Pablo II, en su encíclica Ut Unum Sint, plantea que la inquietud por el ecumenismo nace en el seno de las iglesias reformadas. Y yo conozco por la historia que este deseo de unidad surge en las iglesias reformadas en Ámsterdam en 1906. Y el protestantismo ha hecho de su propia doctrina el hecho de la autocrítica como un leitmotiv de la reforma. O sea, algo que tiene la reforma es el derecho y la autoridad y la obligación de cuestionarse a sí misma, de examinarse a sí misma. Entonces, si bien yo no conozco un documento así, yo te diría que sería lo más lógico de la iglesia protestante es que se dé cuenta de sus errores. Si la iglesia protestante tiene la posibilidad de corregir sus dogmas, no va a tener la posibilidad de corregir sus errores morales y de pedir perdón. Porque nosotros los protestantes no somos menos protestantes por decir que el protestantismo es falible. No somos menos protestantes por considerar
que la iglesia protestante puede equivocarse y puede olvidar a Dios. En eso consiste el protestantismo, en darse cuenta que es posible perderse, que es posible que el pecado nos absorba, y por eso necesitamos todo el tiempo renovarnos en el espíritu y volver al evangelio y volver a las fuentes y volver a la gracia y volver a Cristo. Es un llamado constante de la tensión entre la carne y el evangelio. Entonces no me resultaría para nada extraño que un protestante te diga: sí, la verdad que mi iglesia cometió muchos errores. Yo como metodista te digo, el metodismo ha cometido miles de errores y lo sigue cometiendo. Y por eso nosotros tenemos el llamado de escudriñar las escrituras, de poder evaluar, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y en particular a mí me resulta muy interesante que la Iglesia Católica se ha tomado en serio la tradición reformada y ha aprendido muchísimo de la Iglesia reformada, muchísimo. Se podría hacer una historia, que de hecho yo creo que Ravasi la hace a la historia, en el libro que se llama Luterándonos, hace una historia de todo lo que la Iglesia Católica fue aprendiendo de la Reforma. Para Ravasi eso es negativo. Para mí es positivo. Entonces, yo no estoy defendiendo una leyenda rosa de la Reforma. No estoy interpretando una leyenda negra de la Iglesia Católica. Para mí, la Iglesia Católica tiene mucha santidad, los santos católicos son una inspiración para mi vida. Yo me he comprado los libros de San Francisco, por ahí están los libros de San Francisco, tengo un montón de libros, el Concilio Vaticano II, tengo escritos de San Francisco, escritos de San Francisco de Asís, he comprado este también, San Francisco de Asís. O sea, realmente, y yo creo que no hay nadie que en el mundo protestante que ame más el legado católico que yo. Es decir, ese no es mi problema. Mi problema no es con la fe católica. Yo entiendo que un católico pueda decir y creer que su iglesia es infalible. No, me llama la atención, me resultaría incómodo, porque bueno, estoy hecho de otra manera y mi subjetividad es muy grande, y entonces yo no podría aceptar que la iglesia es infalible en su modo de interpretar las escrituras. ¿Por qué? Porque yo he notado que muchos dogmas católicos no se hicieron en sus concilios con el rigor que académicamente uno podría tener al evaluar esos temas. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, a mi entender, está lleno de falacias. Y la historia de los dogmas marianos creo que es una falacia encima de otra. Se equivocaron en un punto y detrás de ese error sacaron una conclusión, y por ese error sacaron otra conclusión, y por ese error sacaron otra conclusión, y empezaron a afirmar tantas cosas marianas que uno que lee la Biblia someramente, y ese es un ejercicio que yo le haría a cualquiera, si nosotros le damos la Biblia a alguien que desconoce completamente el catolicismo y la Reforma, y esa persona comienza a leer la Biblia así, absolutamente desconociendo las tradiciones teológicas católicas y reformadas, si tuviese que sacar conclusiones de su lectura de la Biblia, llegaría a la conclusión de las reliquias, la venta de indulgencias, los papas, los cardenales, la infalibilidad del Papa, la Inmaculada Concepción de María, la Asunción de María y esas cosas. ¿Alguien llegaría a la fe católica leyendo la Biblia de una manera ingenua y desde el sentido común? Y me parece que si alguien lee la Biblia desde el sentido común y desde la neutralidad, estaría mucho más cerca de la fe protestante que de la fe católica. Y para aceptar la fe católica hay que darle la diestra al magisterio en muchos puntos donde yo he visto que el magisterio, en vez de buscar la verdad, buscaba el poder. Porque si el magisterio dice que el sacerdote tiene en sus manos consagradas el poder de convertir el pan en carne y el vino en sangre, y que vos para salvarte tenés que comer ese pan y tomar ese vino, no me parece que es una distinción de la verdad, me parece que es una distinción de poder. Y lamentablemente yo he interpretado, quizás con prejuicio
y con desconocimiento que la Iglesia Católica durante mucho tiempo ha buscado el poder, no ha buscado la verdad, ha buscado interpretar las cosas por el poder. Y fíjate, tan sagrada es la Biblia que tiene prohibido quitarle o ponerle versículos. Y la Iglesia Católica en la época medieval le ha agregado versículos a la Biblia. La coma juánica, por ejemplo, la agregaron los católicos. Entonces, hasta tal punto buscaban el poder que se metieron con la Biblia. Entonces, yo amo a la Iglesia Católica, respeto a la Iglesia Católica, pero yo no puedo considerar que es infalible. La Iglesia Católica, como todas las otras iglesias y como todas las otras denominaciones, son falibles. Y la única que no puede ser quebrantada es la Sagrada Escritura. Y a la luz de las Sagradas Escrituras, nosotros debemos juzgar lo que enseña el magisterio, el rumbo de la tradición, lo que enseñan los obispos, lo que enseñan los pastores protestantes. ¿Por qué? Porque el mensaje central de la Biblia es muy sencillo, muy sencillo. Cualquier lego podría abrir la Biblia y entender que en Jesucristo hay salvación, que la sangre de Cristo nos redime de los pecados y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que nosotros, poniendo nuestra fe en Cristo, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras, porque esto es un don de Dios. Y entenderíamos que tenemos que vivir en santidad, porque Dios nos salvó por gracia para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y que la justificación es por fe, pero esa fe viene con obras que muestran la fe, que muestran la gracia de Dios, y que la santidad es un modo de vivir la vida cristiana, y que nadie que no practique la santidad verá a Dios, porque el que ama cumple los mandamientos de Dios, y que Cristo es soberano, y que el reino de Dios es Jesucristo, que nosotros somos regenerados por Dios en la obra del Espíritu Santo. Todas esas verdades yo considero que cualquiera que lea la Biblia sin prejuicio y sin una doble intención, las va a descubrir, y que sería muy extraño que alguien leyendo la Biblia encuentre el dogma de la infalibilidad del Papa, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Si la Biblia es clara cuando dice que todos los hombres son pecadores, que todos los hombres nacen con pecado, el único que nació sin pecado, lo dice la Biblia, es Jesucristo. Entonces, yo no considero que alguien leyendo la Biblia sin una ideología de por medio, sin un prejuicio, llegue a la fe católica. Va a llegar más cerca a la fe protestante. Entonces, eso es lo que a mí me permite entender que la Iglesia Católica ha ido en su camino y en su itinerario dogmático, introduciendo ciertas ideas que no tenían que ver con la verdad y con la fidelidad, con el mensaje de la Iglesia primitiva, sino que tenía que ver con el poder. Los obispos y los papas no querían perder poder, y para eso han introducido muchas herejías en el mundo cristiano que yo no puedo aceptar. Entonces, entendiendo eso, me abro a la Iglesia Católica, amo a la Iglesia Católica y aprendo de ella y de su abrevadero tradicional, pero con los ojos abiertos, con los ojos abiertos. Y es por eso que le pido al Espíritu Santo que me ayude a discernir qué de lo que dice la Iglesia Católica es verdadero y qué es lo que debe ser considerado y no, confiando en Dios y no en los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces yo no confío en ningún pastor, no confío en ningún obispo ni en ningún cardenal, de una manera absoluta. Confío de manera relativa, es decir, confío condicionalmente en un pastor que muestra su vida en santidad y que muestra estar sujeto a la Escritura. Si el pastor no vive en santidad y no se sujeta a la Escritura, yo no creo en el pastor. No lo escucho al pastor, no confío en el pastor. Entonces, eso me ha permitido el mundo protestante tener esta libertad de conciencia y esta libertad de examen y de análisis que a mí me permite leerla a la Iglesia Católica y aprender de esas cosas que me parece que son valiosas y poder decirle a mis hermanos protestantes que corrijan el rumbo, que aprendan de la Iglesia Católica y decirle a la Iglesia Católica y a mis hermanos católicos, aprendan de la Iglesia protestante, porque hay muchas riquezas en el mundo protestante que Dios nos ha dado, así como Dios le ha dado muchas riquezas al mundo católico. Y me parece que buscar una espiritualidad armoniosa es que el católico se haga un poquito más protestante y que el protestante se haga un poquito más católico. Porque de esa manera nosotros vamos a acercarnos a la perfección de la altura de Jesucristo, ¿no? Que tiene que ver con la síntesis, que tiene que ver con la unidad y con esa apertura hacia el otro y poder aprender de Dios en el hermano,
y poder conocer a Dios en el hermano, me parece que es una riqueza espiritual tremenda, que yo me permito aprender de la Iglesia Católica, pero que me parece que hay algunos apologistas católicos que por creer que en el mundo protestante solo hay herejías y en el mundo católico solo hay verdades, se privan de la posibilidad de conocer a Dios a través mío. Yo no me privo de la posibilidad de conocer a Dios a través de un católico. Pero si un católico piensa que en el mundo protestante solo hay herejías, se priva de conocer a Dios a través mío. Entonces Dios no podría hablarle a ese católico a través mío. ¿Por qué? Porque en el protestantismo solo hay herejías. Y yo estoy cansado de leer comentarios que dicen, ahí está el hereje, ¿qué van a escuchar al hereje? ¿Qué puede decir de bueno este hereje? ¿Esa es tu espiritualidad católica? La espiritualidad católica te lleva a eso, a ser un sectario, a encerrarte en tus propios prejuicios, sin tener la capacidad de examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Si tu fe católica te hizo una persona sectaria, cerrada y autosuficiente en tus propios prejuicios, esa fe católica no sirve para nada. Es mejor ser budista que ser un católico sectario, porque el budista por lo menos está abierto a conocer a Dios en otra persona. Vos estás cerrado a ver a Dios en otra persona, a amar a Dios en otra persona. Y me parece que esa espiritualidad que están generando los católicos garroteros y los protestantes garroteros, que yo los combato por igual, a los protestantes garroteros y a los católicos garroteros, le está haciendo mucho mal al cristianismo, porque están más preocupados por llevar gente a su iglesia que llenar a su iglesia de Cristo. Y hacen más videos. Hay uno, no voy a decir el nombre, porque estoy así de decir el nombre, hay uno evangélico que todos los días hace un video de Alarcón. Parece que el tipo duerme viendo los videos de Alarcón. Todos los días hace un video sobre Alarcón. Parece que el vago no piensa en otra cosa. Y yo digo, hermano, si vos tenés un canal evangélico, no tenés que predicar el evangelio. Si vos tenés un canal cristiano, no tenés que hablar de Cristo. No, el vago, el tema central de ese vaguito es hablar de Alarcón. Alarcón, Plasencia y Delgado. Alarcón, Plasencia y Delgado. Alarcón, Plasencia y Delgado. Urbina, Plasencia y Alarcón. Urbina, hermano, ¿cuándo vas a hablar de Cristo? ¿La fe tuya consiste en hablar de los garroteros o en hablar de Cristo? Me parece ridículo. Me parece totalmente ridículo, me parece totalmente despreciable, me parece que es una persona que está totalmente corrupta en su mente y que no le hace bien al cristianismo. Un tipo que hace 600 videos sobre Jonathan Ramos y no hace un video sobre el Evangelio de Cristo, me parece totalmente despreciable. No porque hable en contra mío, pero ¿cuándo vas a hablar de Jesús? ¿Cuándo vas a presentar el reino? ¿Cuándo vas a presentar la gracia por medio de la fe? Vos querés llenarla a tu iglesia de gente, pero no querés llenarla a la gente de Cristo. Entonces sos un proselitista, no te preocupan las almas. Lo único que te preocupa es que tu iglesia se llene de gente porque te gusta el poder. Te gusta el poder. Querés tener el poder de manipular a la gente porque sabes que el evangelio no manipula, el evangelio libera las conciencias. La gracia de Cristo nos libera la conciencia. No nos cautiva la conciencia a un ideólogo que nos hace sentir que solamente en su comunidad hay salvación. Eso no puede ser una espiritualidad cristiana y esa no puede ser la verdad de Cristo, que en vez de abrirte al otro, te cierra al otro. Que en vez de mostrarte a Dios en el hermano, te cierra para conocer a Dios en el hermano. Le están haciendo mucho mal al cristianismo, le están haciendo mucho mal a la iglesia. Por eso yo valoro gente como Guido, por eso yo valoro gente como Matías Lescano, por eso a mí me encanta abrir estos espacios y yo le pido a mis hermanos católicos que apoyen a los canales como Guido Rojas, como Matías Lescano, como Jesús Hernández Roldán, porque ellos son bien católicos y Guido nunca va a aceptar las doctrinas de la Reforma. Pero Guido sabe que ser católico no es ser antiprotestante. La esencia del catolicismo no es ser antiprotestante. El catolicismo es superior a la Reforma en muchas cosas y no necesita dialectizar con la Reforma para reivindicarse en su identidad, porque la identidad católica no es protestar contra la Reforma. La identidad protestante sí es protestar contra el catolicismo, pero la identidad católica no es protestar contra la Reforma. Los protestantes son los que hacen de su identidad estar en contra de algo. Y si alguien hace 20 videos en contra de la Reforma y no hace un solo video a favor de Cristo y del Evangelio, es porque esa persona no tiene
la dirección correcta, porque el Evangelio dice en la carta de los Hebreos, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Y si vos tenés puestos los ojos en Cristo, ¿de quién querés hablar? Y querés hablar de Cristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si una persona habla de garroteros todo el tiempo, yo lo exhorté a un hermano que los últimos 5 videos habla de los garroteros. Cada vez que hace un video, habla de los garroteros. Lo llamo y le digo, che, hermano, para un poco, pues. Si vos sos un teólogo, ¿por qué hablas de los garroteros? ¿Cuándo vas a hablar de Cristo? ¿Por qué no hablas del Evangelio? Nada, qué sé yo. A mí me cansan estas cosas. A mí me cansa que alguien juegue a ser cristiano y que en vez de hablar de Cristo, hable de los garroteros, hable de Plasencia, de Delgado, de Alarcón, o que hable, qué sé yo, no sé, de Néstor Díaz o de lo que sea. Me parece que en algún momento tenemos que parar la pelota y decir, che, bueno, ¿qué les parece si hablamos de Cristo? Lo que pasa es que parece que hablar de Cristo no da muchos likes, ¿no? Da likes hablar en contra de Alarcón. Entonces hay que hacer video en contra de Alarcón para tener likes. Bueno, qué sé yo, no sé. Yo no me voy a aprender en esa, ¿eh? No me voy a aprender en esa. Disculpame, Guido, por haber hegemonizado la palabra en este momento. Me gustaría que vos cierres con un mensaje y que invites al público católico a tu canal. ¿Qué es lo que se va a encontrar un protestante o un católico yendo a tu canal? ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones por las cuales vos los invitarías a que se sumen a tu canal? Bueno, gracias. Bueno, muy interesante, muy de acuerdo con muchas de las cosas que dices tú. Simplemente quería finalizar algo que lo que tú dices, claro, tu postura de la Biblia, en primer lugar, yo la respeto mucho, pero también tienes que entender que para la Iglesia Católica nuestra postura es magisterial en el sentido de que son la Biblia y la tradición. De ahí, por ejemplo, algunos dogmas, como tú dices, que los pones en tela de juicio, la Inmaculada Concepción o la Asunción o algo así. Entonces, solamente por criterio de autoridad, ¿no? Mira que del mundo protestante, de hecho, inclusive la misma reforma, ¿sabes a quién admiro mucho yo? A Philip Melanchthon, porque Felipe Melanchthon, siendo ese gran teólogo que acompañó a Martín Lutero, él quiso también tratar de volver otra vez a esa unidad, buscar cosas en común, aún en ese ambiente que era muy turbulento por las mismas circunstancias en que se dieron. Yo admiro profundamente, no sabía que tú eras metodista, a John Wesley, porque John Wesley para mí fue un hombre de Dios, por eso se llama el metodismo, el método de santidad, y aún él tuvo muchas persecuciones, no de los católicos, sino de los mismos anglicanos, porque él era un clérigo anglicano del siglo XVIII. Martin Luther King, un bautista, un mártir que dio su vida por los derechos humanos, un principio fundamental que debe ser de todos somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Martin Luther King, también bautista, tuvo mucho apoyo de muchos sacerdotes. Lo que tú decías, la oración de los cristianos que se dio a principios del siglo XX, también aunque empezó con el protestantismo, también lo adoptó la Iglesia Católica, el Consejo Mundial de Iglesias que vino después de la Segunda Guerra Mundial, que es de una participación también de las iglesias cristianas y los ortodoxos, donde la Iglesia Católica es observante, me parece que es interesante. El movimiento de Taizé, que también, que le dio el hermano Roger, que era calvinista también, con un sacerdote católico, donde hace también jornadas de oración, de búsqueda de encuentro entre católicos y reformados, y él nunca renunció a ser un hermano calvinista, que de hecho después lo mató un tipo loco, lo apuñaló. Para mí también es un santo. Entonces yo creo que eso debe ser importante. Y por último digo que me quedo con lo que decía Juan Pablo II, decía, la única competencia entre los cristianos es a mirar a ver quién da más amor al prójimo, porque mirando al prójimo miro a Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Yo creo que me quedo con eso. Pudimos analizar todo lo que es ese ambiente de la reforma, sí, con todo lo que tú mismo lo decías, con luces y sombras, pero veamos ese ambiente en que podemos estar unidos sin que cada uno renuncie a algo, ver a mi hermano protestante como lo que es, un hermano en el amor de Cristo, así no concuerde conmigo. Y en mi canal la gente puede encontrar, es un canal no muy grande, pero puede encontrar debates, video reacción y también diálogos ecuménicos. El sábado pasado hice un diálogo, yo te he hablado mucho de él, el pastor César Alévalo, es un pastor reformado de Estados Unidos, es pastor, es biblista, es historiador, y estuvimos hablando de un tema muy interesante, el Cristo de la fe y el Cristo histórico, ¿no? Con todo lo que vino en el siglo XVII, XVIII, en el movimiento protestante de Bulman, de ese racionalismo, de quitar todo lo que ellos pensaban que en la Biblia todo era un mito, la resurrección, los milagros. Estuvimos analizando ese aspecto y lo hicimos los dos
porque buscamos también cosas que no son. O sea, eso es lo que van a encontrar en mi canal. De hecho, después te va a pasar también cuando quieras invitar al pastor César Arévalo. Es una persona de una línea muy como la tuya. Es un gran académico y con él he aprendido mucho como aprendo contigo. Eso es lo que pueden encontrar en mi canal y gracias como siempre por tu participación. Concuerdo con muchas de las cosas que tú dices. Se ve tu apasionamiento por lo que tú crees, que eso para mí es más que valedero y es muy respetable. Bendiciones también a toda tu audiencia, que veo que siempre es muy numerosa y que siempre abres tú estos espacios, que tú siendo también una persona reformada, sea profesor de una universidad católica, eso deja mucho de decir hoy en día cómo son las relaciones entre católicos y protestantes. Ese sería mi mensaje. Bendiciones para ti y nos vemos en otra oportunidad, Jonathan. Vos sabés que le escribieron a la universidad donde yo trabajo para que me echen. Le escribieron, de hecho, cuando yo estuve en México hablando en la Universidad Panamericana Católica del Opus Dei, le escribieron un mensaje para que no me inviten, ¿no? Fue una mujer que trabaja con un apologista católico muy conocido que siempre hace videos en contra mía. Muy triste eso, muy triste. Una mujer que siempre está comentando en contra del protestantismo en los videos de esta persona, de este apologista católico. Es una mujer que a vos también te detesta y que habla mal de vos siempre, pero esta mujer que hizo un canal recortando videos míos, hizo un canal muy conocido recortando videos míos y bueno, manipulando lo que yo digo en contra de la gente. Ella, que evidentemente no da la cara, ¿no? Nunca pone su nombre ni su foto, porque este tipo de católicos no puede dar la cara y decir, miren, mi ministerio es difamar a una persona, pero yo soy muy católica. Ella le escribió a la universidad para que no me inviten, ¿no? Y otros le escribieron, estos apologistas, ¿no? Gente que los sigue a ellos también, para que, avisándole a la Universidad Católica de Salta que cómo van a contratar a Jonathan Ramos, que es alguien que está corrompiendo las almas y está pervirtiendo los espíritus y cosas así. Bueno, esta es la espiritualidad. Esa es la espiritualidad de algunos, ¿no? Sí, pero no el magisterio de la iglesia actual, ¿no? O sea, no lo que enseña, sino a manera personal del radicalismo y el fanatismo, ¿no? No, de ninguna manera. Yo nunca voy a caer en la trampa de hecho, condenar a la Iglesia Católica por esta clase de gente. De hecho, tú que estás en el ambiente académico, es de tener muchos sacerdotes y teólogos católicos, te da a conocer que son de una línea como lo que manda hoy en día la Iglesia Católica. O sea, ese no es el reflejo hoy en día de lo que el magisterio católico quiere entre todos, el amor de los cristianos. Eso es de esa parte radical de algunos laicos que tienen esa mente cerrada. Ahí está Gibran, que es muy de la Gibran, y el canal Testudos también de una línea muy parecida a la mía, ¿no? Los Testudos también son muy ecuménicos. ¿Quién es este? Contame quién es este, me interesa, porque todo Gibran, el mundo me hablaba del muerto Gibran, y yo no sé quién es. Es que Gibran es así, él es un apologista católico mexicano. ¿Sí? Del canal. ¿Del canal? Sí, ellos tienen el canal. Los Testudos, se llama Los Testudos, canal Testudos, sino que Gibran ahorita se hace colocar el muerto. El debatió estos días. Y no es el que aparece con algunos apologistas como con una máscara así. Sí, él es Gibran. Él es. Cuando quiera lo invita, dile después que se contacte contigo. Él es buena persona. Con todo gusto. Sí, me ha resultado simpático verlo con, así con un esqueleto, así. Es buena persona. Tiene un fondo negro, ¿no? Él a veces también es muy crítico también con algunos apologistas de esa otra. El canal de ellos se llama Testudos, el canal de los Testudos se llama. Bueno, acompañarlo a los chicos también, Testudos apologética también. Todo apologista católico que considere que su misión central es predicar el evangelio de la gracia de Dios va a tener un lugar en nuestros canales. Todo católico que considere que su misión es predicar el reino de Dios y su justicia, va a tener un lugar. Si considera que el centro del catolicismo es denostar a la fe de otra gente, no creo que sea esa la identidad católica, no me parece. Me parecería muy pobre la identidad católica. Ni el magisterio de la iglesia hoy en día, eso no manda el magisterio de la iglesia hoy en día, no manda tampoco. No manda. Así que, bueno, vamos a dar esta batalla espiritual
que es poner en el centro el evangelio y la gracia, porque el centro de nuestro ministerio no es garrotear a nadie, sino hablar de Cristo y la gracia de Cristo. Y bueno, y los que quieran predicar a Cristo y la gracia de Cristo con libertad y en amor, me parece que todos van a tener su lugar, ¿no? No es eso lo que da likes, porque lo que da likes es la confrontación, la disputa y el escarnio, pero nosotros no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en eso, pues no nos mueve a nosotros el afán de lucro, ni el deseo de fama, ni de poder. Nosotros no necesitamos ni la fama, ni el poder, ni el lucro. Yo prefiero ser pobre y seguir siendo pobre, porque soy pobre. Yo prefiero seguir siendo pobre, y conozco mi pecado. Por eso no me presento como un ejemplo de santidad ni un ejemplo de vida, porque considero que si Dios me da mi merecido, yo tengo que ir al infierno. Pero solamente me sujeto a la misericordia de Dios y a la gracia de Cristo, ¿no? Y por eso me aferro tanto a Cristo. Y digo una frase de Lutero. Lutero decía, y te va a gustar la frase, dice: Señor, tú eres mi gracia y yo soy tu pecado. Si me miro a mí, desespero, pero si te veo a ti, tengo esperanzas. Esa frase me gusta mucho. Sí, de hecho, Martín Lutero murió confesando a Jesucristo, como dice Hechos 4:2. Todo el que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador es parte del reino de Dios. Y lo que dice San Pablo en el himno del amor en 1 Corintios 13: ahora conocemos lo que es imperfecto, cuando estemos en el cielo veremos lo que es perfecto. Y eso lo dijo Pablo, el gran apóstol de los gentiles que recibió todo por revelación divina, y mismo reconocía que aún nosotros acá podemos tener cosas imperfectas en nuestras doctrinas, pero en el cielo ya el Espíritu Santo nos dará el panorama completo de lo que es realmente la perfección de la verdad, que es solamente en el Espíritu Santo, que es el garante de todo eso. Por el mismo Jesucristo le decía el paráclito, el defensor de la verdad. O sea que eso también ya es algo que va a ser una misión divina que va muy por el límite de todo lo que humanamente nosotros, católicos, ortodoxos, protestantes, podamos tener. Solamente lo perfecto es Cristo Jesús. Gracias, Jonathan, bendiciones. Te mando un afectuoso saludo a ti, a tu audiencia aquí de Palmira, Valle del Cauca. Gracias por la oportunidad y estamos en contacto. Bendiciones. Gracias Guido. Y bueno, espero que toda la gente pueda suscribirse al canal de Guido y acompañarlo, porque realmente hace un trabajo muy, muy bueno. Un fuerte abrazo, Guido. Bendiciones. Amén. Amén. Bueno, ahí tuvimos al hermano Guido Rojas, un gran teólogo, ¿no? Un gran teólogo. Bueno, amigos, me bajé un termo de mate, no se dan una idea. Ya no tiene agua, miren. ¿No? Me bajé un termo de mate. Hoy la he pasado muy bien con ustedes. Realmente me ha gustado mucho compartir con ustedes. Nada, quería reservar este momentito para que ustedes también puedan expresarse, puedan contarme lo que sienten, lo que piensan, manifestar su necesidad, de hacia dónde les gustaría que nosotros vamos llevando el canal, ¿no? Me gustaría que sean partícipes también de la dirección del canal, ¿no? ¿Qué temas les gustaría que vamos tocando? ¿Cuál sería la manera en la cual a ustedes les parece que nosotros tenemos que tocar ese tema? Yo les confieso que me siento muy, muy pecador y muy en falta, y que he perdido el rumbo durante mucho tiempo porque me he dejado llevar por la carne y por el ego y por la soberbia. Pero a mí no me da paz, no me da paz la confrontación carnal, no me da paz sentir que mi enemigo es una persona, no me da paz. A mí me da paz sentir que mi enemigo no es una persona, sino un principado y una potestad, y que si yo predico el Evangelio, y si yo predico la gracia de Cristo, yo estoy cubierto, si yo la vivo y la predico. Entonces por eso yo necesito todo el tiempo las oraciones de ustedes, porque la filosofía de por sí te hace una persona soberbia, y si encima de la filosofía hay gente que te escucha, muchas veces vos, por reivindicarte en tu ego y en tu soberbia y en tu no sé qué, podés caer en la trampa, ¿no? De la carne, del ego, de la soberbia, de la altivez. Entonces yo pido perdón públicamente por mi soberbia, por mi orgullo,
y por no haber llevado a muchos de mis seguidores a pastos a buenos pastos, ¿no? A agua dulce, a los pies de Cristo. No estoy libre del error, no estoy libre de la corrupción, no estoy libre del pecado, ¿no? Entonces, ese pecado también se traduce muchas veces en no tener la claridad mental suficiente como para entender por dónde van las cosas. Pero, y me lo decía un cura amigo mío, si vos te podés dar cuenta de tu pecado, al menos si tu pecado te sigue doliendo, todavía hay esperanzas, ¿no? Entonces, no dejen de orar por todos nosotros, ¿no? Porque mi deseo y mi intención, aunque quizás no se nota, es que nosotros podamos disentir en paz en aquello que no concordamos, pero sobre todo dar un testimonio unificado, porque los enemigos del Evangelio, cuando triunfen, no les va a importar si vos sos católico, metodista, luterano, bautista o calvinista. Los que odian a Cristo y a su iglesia, cuando gobiernen este mundo, van a destruirnos a todos los cristianos, sin importar la confesión a la que pertenezcamos ni la denominación. Entonces, me parece que viendo a Cristo y al enemigo que tenemos en común, entendemos que el enemigo de un cristiano nunca puede ser otro cristiano. Que el enemigo de una criatura de Dios nunca puede ser otra criatura de Dios. Por eso no combatimos contra carne ni sangre. Nuestro enemigo no es una persona. Nuestro enemigo es quien está detrás de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, gente que me quiere dejar sin trabajo en la universidad, o gente que cada vez que yo haga una gira va a hablar con la gente que organiza la gira para que no me inviten a la gira. Quiero que sepan que no me preocupa eso a mí. Eso no me preocupa. Si yo siento que yo tengo que llevar el canal por un lugar, lo voy a llevar al canal por ese lugar. Ojalá me quede sin trabajo, ojalá no me inviten a ninguna otra gira. No piensen que lo que a mí me mueve es una gira, la plata o mi trabajo en la universidad. No piensen que a mí me mueve todo eso. Si yo he podido decir alguna verdad en el canal, fue por gracia de Dios. Y si en algún momento me he equivocado, fue por mi pecado. Pero todo lo hice con el corazón. Tanto decir la verdad, si es que en algún momento la dije, como equivocarme. Porque del corazón humano salen los pecados, las mentiras y todas las perversidades, ¿no? Bueno, les pido un like al video para que este video pueda difundirse. Les pido que dejen su comentario y que nos acompañen para seguir haciendo filosofía y metapolítica. Muchas gracias.